Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a la novena sesión del curso de Introducción a Python para Ciencias Sociales. La vez pasada nos quedamos en anidación de datos y ya vimos que, por ejemplo, una API como la del Banco Mundial nos devuelve prácticamente objetos de Python o datos que son de la estructura de objetos de Python anidados. Entonces ya vieron que todo lo que hemos visto hasta ahora va a servir en general para consumir datos de Internet, ¿no? Ya que es como un estándar cómo se anidan esos datos. Y el día de hoy vamos a ver una lección que se llama Python Comprehensions. Aquí voy a agregar un texto, Python Comprehensions, y voy a ir explicando. Las Python Comprehension o las Comprehensions son una característica propia que permite crear colecciones de datos, ya sea listas, diccionarios o tuplas, de una forma concisa y legible, iterando sobre colecciones existentes. Es como usar un ciclo for para llenar una colección, pero en una sola línea. A Python le gusta como facilitar las cosas. Entonces vamos a ver primero, lo primero que tenemos son las lists comprehensions. Y bueno, aquí voy a poner que es posible crear listas iterando sobre otros objetos. De la forma tradicional, sin comprehensions, lo podríamos hacer con un ciclo for, como lo que hemos visto en clases anteriores. Bueno, ok. Y voy a poner un ejemplo. Quiero crear una función que me dé los cuadrados, que me retorne de un rango los números que son pares elevados al cuadrado. Entonces aquí voy a definir def cuadrados y retorna una lista de enteros. Y aquí, a ver, una cosa qué bueno que me acordé de esto. Voy a abrir el notebook anterior y hubo algo que les dije mal, aquí hay un fe de ratas, sobre el tipado, en listas precisamente. A ver, dejen abrir. Eso pues ya lo corrigen en su casa. Creo que, aquí en estructuras de datos. Ustedes recuerdan que les había dicho que si una lista tiene varios tipos, puse int, float y string, ¿no? En realidad, yo esto lo debería poner con un union. Después, ¿se acuerdan en las tuplas? ¿Dónde están las tuplas? Tuplas. Ajá, ¿se acuerdan que aquí en los datos de diccionario puse que las keys eran pura string, nombre, apellido, año, estatura, etc. Y después los valores podían tener distintos tipos de datos, ¿no? Entonces aquí tenemos que usar el tipo union y dentro poner todas las opciones que tiene. Es el mismo caso para las listas. Aquí yo cometí un error. Aquí yo puse list y int float de string, pero esto debería ser parte de una union. Entonces aquí le voy a poner, lo revisan en sus casas, ¿no? Pero le pongo import union, no, from typing, que es el módulo typing, import union, y aquí la lista, vamos a hacer que es opción, bueno, cualquiera de estos tipos, ¿no? En realidad lo único que cambié es que encerré entre union los tipos opcionales. Esta sería la forma correcta, no la que expuse en la clase pasada. ¿Y dónde más lo puse mal? Aquí también, miren. Aquí también esto debe ir encerrado en un union porque es opcional. Aquí sí en la tupla sí está bien porque solo son dos elementos, un entero y un string. Y ya, bueno, solo era eso. Siempre que tengan un tipo, o sea, que un tipo de dato o un valor pueda tener varios, tienen que usar union y ponen dentro los tipos, ¿no? Eso era, para que no se malformen. Entonces aquí solo vamos a tener enteros, solo va a devolver una lista de enteros, entonces pues ya, no tengo que usar union. Y de forma tradicional también tendría que una lista vacía, voy a definir una lista vacía que se llame cuadrados, que va a ser una lista de enteros, pero que está vacía. Recuerden que para inicializar una lista vacía lo pueden hacer así con list o poner los corchetes vacíos, ¿no? Quiero cambiar un poquito el apunte, lo voy a hacer así. Entonces aquí inicializo una lista vacía y ahora sí, ya con un ciclo for tradicional que quiero iterar sobre un rango del 1 al 100, y recuerden como es abierto a la derecha pongo 101, evalúo primero si el número es par, no, más bien no es si es par, más bien si es non, porque es si i dividido entre 3 me da un residuo de 0. Ahora sí le pongo cuadrados, punto append,
Recuerden que el tipo lista tiene un método que se llama append para agregar un dato y agrego el número al cuadrado, ¿no? La vuelta de ese número, si es none, al cuadrado. Y finalmente regreso a esta línea de ejecución que vean en mi mouse, o sea, la que está en la función. Vean las anidaciones, las escaleritas. Aquí se ejecuta esto dentro de def, luego en for, para cada vuelta se ejecuta esto, y si es none, se ejecuta esto, ¿no? Entonces regreso a la línea principal después del ciclo for, que es la línea de ejecución de la función, y le doy return cuadrados. Es decir, después de que se ejecutó este ciclo for, a la misma altura de indentación ya retorno la lista que se ha ido creando, ¿no? Y después, aquí abajo, en la línea principal, si se dan cuenta, está a la misma altura de def, pues ya llamo a la función cuadrados y vamos a ver qué pasa. 3 por 3, 9 y así sucesivamente, ¿no? 9 por 9, 9 al cuadrado, 81. Ahí está, tomo los números nones y los elevo al cuadrado, del 1 al 100. Lo voy a hacer más chico para no hacer tan larga la salida. Le voy a poner del 1 al 30, que sería, como es abierto, es 31, 9, 36, 81, etc. Entonces, hasta aquí son conceptos que ya hemos visto. Aquí, vean, o sea, es 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas de código más la ejecución, que serían 7, para hacer esta iteración y crear de forma iterativa una colección, ¿no? Ok. Entonces, bueno, hasta aquí todo bien, es funcional, pero bueno, aquí es donde entra, y le puse en el apunte, lo simple y elegante de Python, ya que es posible hacer lo mismo en una sola línea de código. Y antes de ejecutarla, bueno, les voy a enseñar cómo es esa estructura. Aquí, igual lo voy a anotar en el pizarrón, pero si vemos, sabemos que las listas se definen entre corchetes, ¿no? Una lista se define entre corchetes y adentro van los elementos, ¿no? Pero si se dan cuenta, esta tiene una expresión, es una expresión de Python, es como si escribiéramos código de Python dentro de la lista. Entonces aquí vamos a ver qué dice esta expresión. Primero dice element, la primera parte que viene subrayada es el elemento que vamos a añadir a la lista de forma iterativa. Entonces representa cada uno de los elementos a poner en la nueva lista. Después, esta segunda sección, ven que tiene un for, o sea, aquí estoy indicando que voy a hacer una iteración. Entonces, for element in iterable. Entonces, es ciclo a partir del cual se extraerán los elementos de la lista. Entonces, aquí estoy poniendo un iterable del cual voy a extraer este elemento, y ese elemento es el que voy a añadir aquí. Y opcionalmente también se puede poner una condición, condición opcional para filtrar elementos. Entonces sería, este es el tercer elemento. Las comprehensions forman de 3 elementos, que el último es opcional. El primer parte es el elemento que vamos a añadir a la lista, ¿no? Y luego el ciclo, lo segundo que está subrayado, es el ciclo sobre el cual vamos a iterar para obtener el elemento y añadirlo. Y el tercero es la condición. Por ejemplo, si el elemento es par, añádelo. Esa sería la condición. Entonces, se puede lograr en una sola expresión lo que vimos más arriba. Y esto también se los voy a anotar en el pizarrón. Sería element. Bueno, les voy a poner con i. Entonces sería list comprehension. Definimos una lista y le ponemos, se lo voy a hacer con 2 colores. Inclusive vamos a ponerlo i al cuadrado, o sea, este va a ser el elemento, pero lo voy a elevar al cuadrado. For i in, pues iterable, en un iterable, en un objeto que vamos a iterar. Vamos a extraer un objeto de aquí, lo vamos a elevar al cuadrado, y después ponemos initerable. No, y de hecho aquí el iterable, bueno, solo quiero destacar las palabras clave. Que lo voy a poner en azul, in iterable. If, i módulo, o sea, i dividido entre 3, es igual a 0, o sea, si es none, ¿no? Es lo mismo que vimos en el ciclo for. Aquí voy a añadir cada elemento de i al cuadrado, o sea, lo voy a elevar al cuadrado cada i, para i en este iterable, por ejemplo, el rango, ¿no? De 0 a 100, y solamente lo voy a agregar y elevar al cuadrado si i entre 3 da residuo de 0, y de aquí sería con doble igual. Entonces aquí sería elemento agregar. Esta segunda parte for i in iterable sería ciclo, bueno, objeto a iterar, y la if sería condición a evaluar.
Entonces aquí literalmente le estoy diciendo, empieza a iterar sobre este objeto, por ejemplo, un rango de 0 a 50. Y para cada i, evalúa si es non. Y si es non, agrega i al cuadrado a la lista. Básicamente ese sería el flujo. Y es exactamente lo mismo que acabamos de hacer con estas líneas de código. Entonces ya voy a regresar a la compu. Le voy a tomar foto. Entonces, esta estructura nos permite en una sola línea de código establecer una expresión que itera, evalúa y añade elementos que inclusive podemos modificar a una lista. Aquí arriba lo hicimos de forma tradicional, definiendo una función con una lista vacía, después con un método, un ciclo for tradicional, evaluar si i es non y si es el caso, añadir este elemento elevado al cuadrado, ¿no? Son varias líneas de código. Entonces, ya explicado esto, le voy a poner ahora, con list comprehensions, podríamos obtener el mismo resultado en una sola línea de código. Vamos a hacerlo, que es lo que tengo en pizarrón. Aquí sería cuadrados fancy, ¿no? Que sería una lista de enteros. Y aquí vamos a hacer lo propio. Defino una lista, pero dentro de esta lista no voy a poner así 2 o 3 o 4. Voy a poner la expresión que les dije. El primer elemento es lo que quiero añadir a la lista, si se cumple todo. Entonces sería i al cuadrado, ¿no? Quiero añadir ese número o ese valor al cuadrado sobre for i in range de 0 a 30, de 1 a 31, que va a ser de 1 a 30. O sea, del 1 al 30 quiero tomar cada número y elevarlo al cuadrado, ¿no? Pero le puedo añadir una condicional, if i módulo 3 es igual a 0. Entonces aquí lo que estoy haciendo es, quiero añadir i al cuadrado de la lista de elementos de range, donde cada elemento va a ser una i, va a ser un ciclo. Pero quiero que evalúes si i entre 3 tiene un residuo de 0, o sea, si es non. Solo si es non, haz todo esto, ¿no? Le doy control enter. Bueno, y le pongo print, cuadrados fancy, control enter. Ahí está, y tenemos el mismo resultado. Vean, en una línea de código tenemos, con esta expresión, nos ahorramos toda esta estructura de código. Y si ven, está muy claro. Inclusive pueden hacer esto, pueden separarlo por así, para que quede más claro. Las breakwords, o sea, pueden, aquí está más claro. Este es el elemento que quiero añadir manipulado, o sea, i al cuadrado, elevarlo al cuadrado, iterando sobre este rango, puede ser otra lista, otro objeto, si se cumple esta condición, ¿no? Y todo esto encerrado en una lista, y ya en una línea de código obtuvimos el mismo resultado. Esto solo se puede en Python, en otros lenguajes creo que no se puede. Pero se puede hacer line break, o se puede dejar en una sola línea. Pero ustedes hasta ven que hasta o sea, Python les subraya la palabra, entonces ya sabemos que aquí es un ciclo y aquí comienza una condicional, pero si les causa problema pueden poner salto de línea, empezando por las keys, ¿no? O sea, por las palabras clave. O sea, donde empieza una palabra clave puedo empezar una nueva línea, ¿no? Y es el mismo resultado. Se los voy a dejar así para que lo vean más separado, ¿no? Pero son las tres cosas que tengo subrayadas ahí. Entonces, bueno, aquí está la explicación, aquí está lo que hice. Aquí está la explicación, ya lo hice. Entonces, esto es útil cuando queremos extraer listas, por ejemplo, de datos anidados. En este ejemplo se da a entender que... no, aquí ¿qué hice? No, aquí, bueno, aquí creo que me salté algo, porque ya estoy hablando de un diccionario. Pero así como se puede para las listas, también se puede hacer dictionary comprehensions. Se pueden crear diccionarios de forma iterativa usando esta estructura y este estilo de programar. Entonces voy a crear otro título que se llama dict comprehensions. También es posible crear diccionarios partiendo de otros objetos o iterables en una sola expresión usando comprehensions, ¿no? Si recuerdan, el diccionario almacena dos datos, ¿no? La llave y el valor. Entonces aquí cambia un poquito la sintaxis. Primero, vamos a crear, a ver qué tengo aquí. Quiero crear un diccionario cuyas llaves sean los números del 1 al 100 y sus valores sean el cubo de este número, ¿no? Entonces,
sino un diccionario. Quiero crear un diccionario cuyas llaves sean, bueno, si es número, por ejemplo, 1, bueno, cuyas llaves sean A y el valor sea A al cubo. Luego B al cubo. Así, de forma iterativa quiero crear un objeto, un diccionario, que la llave sea un número y el valor sea el mismo número al cubo. Primero lo vamos a hacer de forma tradicional. Lo vamos a hacer de forma tradicional usando ciclos. Entonces voy a poner una función que se llame dict cuadrados, que no recibe nada como parámetro y devuelve un diccionario que la llave va a ser un número entero, no va a ser un string, y el valor también va a ser un número entero, porque cualquier entero al cubo pues es un entero, ¿no? Entonces primero creo el diccionario, que va a ser esta cosa, ¿no? Un diccionario donde la llave y el valor van a ser puros enteros y lo inicializo vacío. Para inicializar un diccionario vacío puede ser así, o yo prefiero hacerlo directamente, definir que es un dict, abro y cierro para allá. Esto es un diccionario vacío, ¿no? Después hago el ciclo for tradicional. For i in range del 0 al 30, vamos a hacerlo, o del 0 al, del 1 al 40, 1,41, porque es intervalo abierto. Y dentro de este ciclo, para cada vuelta, para cada i, quiero evaluar si i es non. Entonces, si i entre 3 tiene un residuo de 0, aquí vean lo que voy a hacer. Dict-cuadrados y le paso como, o sea, selecciono el valor i. Es decir, si esto vale 1, voy a acceder a la llave 1 o la voy a crear y le voy a poner que esto es igual al número, a 1 o ahí, pero al cubo, ¿no? Y bueno, aquí le doy un print, pero más bien aquí tendría que devolver el dict-cuadrados, ¿no? Y después voy a hacer un print de dict-cuadrados. Aquí, esta es la parte clave que tal vez se confundan. O sea, aquí esto va a tomar 1, 2, iba a ser 1 en la primera vuelta, luego iba a ser 2 y así sucesivamente. Entonces, para 1, evalúa si es non. Si es non, es un diccionario vacío, pero vamos a crear un dato. Vamos a crear el dato con el valor 1, con la key 1, perdón, y el valor va a ser 1 elevado al cubo, ¿no? Después, si 3 también es non, ¿no? Entonces, cuando i valga 3, vamos a evaluar si i es non, y si es non, vamos a crear un registro en el diccionario que sea la llave 3, o sea, dict corchetes 3, y le vamos a almacenar el valor, la i, que también es el 3, almacenado al cubo, ¿no? Eso es para que no se confundan. Entonces le doy control enter y vean, me da 3 elevado al cubo es 27, ¿no? Y es non, todo eso es non. 6 elevado al cubo es 216 y 9 elevado al cubo y así sucesivamente. Entonces aquí sería la forma básica, la forma tradicional, igual como con 7, 8 líneas. Y lo mismo podría ser, bueno, lo mismo se puede lograr en una sola expresión usando dict comprehensions. Y antes de hacer el código, quiero mostrarles cómo está la estructura. Aquí, como ven, para la list comprehension creamos entre corchetes, ¿no? Pero los diccionarios se crean en llaves, ¿no? Entonces, recuerden que los diccionarios son tienen pares, ¿no? Que es la llave y el valor. Entonces, en este caso, abro la llave y le pongo key value, key value, entonces voy a definir dos valores en esta iteración. Entonces voy a definir, representa a cada una de las llaves y valores. Voy a poner IJ, por ejemplo, para el valor en el iterable, aquí estoy sobre lo que estoy iterando, si esta condición pasa, ¿no? Entonces igual voy a poner la explicación aquí rápida. A ver. Sería list y decomprehension. Crear colección. Sería a partir de aquí. Sería una estructura similar, pero aquí es entre llaves. Y le pongo key value. Key, dos puntos value. Que sería el primer elemento, value. Esto sería, ahorita lo comento, pero sería el par, bueno, de una vez. Par, llave, valor, a añadir en el diccionario.
Luego va el for. For value in iterable if. Aquí va el if. Vamos a hacerlo como lo estoy planteando, ¿no? De hecho, sería la llave, queremos que sea la i como tal, 2 puntos, y el valor queremos que sea i elevado al cubo, ¿no? Entonces aquí es donde estamos añadiendo los dos. El par, la llave va a ser el número que estamos iterando y el valor va a ser ese mismo número elevado al cubo. For value in iterable, if, aquí vamos a evaluar si es cubo. Si i dividido entre 3 da un residuo de 0. Entonces aquí sería lo mismo. Sería, bueno, aquí va a ser y aquí va a ser. Aquí sería iterable. Exacto, sería un range o puede ser otro objeto, cualquier iterable. Iterable a utilizar. Y esta sería la condición a evaluar. Entonces, si se dan cuenta, es exactamente lo mismo, pero estamos definiendo dos valores, llave, le voy a poner aquí key y value, ¿no? O sea, en vez de definir un valor como en las listas, estamos definiendo dos valores. Esa es la única diferencia, porque los diccionarios tienen esa estructura de datos. Entonces ya tenemos esto, ¿no? Ya creamos el diccionario que nos pide el problema de forma tradicional. Ahora vamos a hacerlo con el list comprehension. Le voy a poner dict comprehension, así tal cual. Y esto es una función que no recibe ningún parámetro. Y de nuevo nos devuelve un diccionario cuyas llaves son todos enteros y cuyos valores también son todos enteros. Y aquí voy a abrir una llave. Bueno, es que una recomendación, no es bueno hacer líneas muy largas de código. De hecho, aquí si ven, vean esto, lo que hice. Si ven, aquí puse una línea muy larga y aquí, no sé si se alcance a ver, pero aquí donde tengo posicionado el mouse, después de esta F, hay una pequeña línea vertical. No pasa nada si nos seguimos, pero por legibilidad y buenas prácticas se sugiere que no nos pasemos de esa línea para que quien vea nuestro código nosotros mismos no tengamos que batallar con scroll horizontal. Entonces, hasta mismo Google les da herramientas para no. Creo que podemos hacerlo sin pasarnos de esa línea. Entonces voy a definir aquí en una sola línea. Necesito definir un par. Lo primero es el valor que voy a añadir. Entonces, para valor sería la i, el número como tal. No, perdón, para key, para llave sería la i. 2 puntos, para valor sería ese número elevado al cubo. Después voy a poner enter para que no se confundan. Aquí defino el ciclo. For i in range del 1 al 41, que es lo que teníamos la vez pasada. Y después pongo otro enter para poner la condición. If i módulo 3, es decir, si i dividido entre 3 nos da un residuo de 0. Entonces aquí solo va a tomar los nones del 1 al 40 y los va a elevar al cubo. Y eso va a ser el valor. Y el número como tal sin elevar va a ser la llave. Y después ya no. No, de hecho, perdón. Esto no es una función. Esto es tal cual Estamos definiendo aquí directamente, no estamos definiendo una función, solo es decomprehension, ponemos que es un diccionario y esta expresión de Python, ¿no? No estamos definiendo una función. En el bloque anterior sí, pero aquí básicamente estamos creando el objeto y así sería correcto. Y 2 puntos y al cubo for i in range de 1,41, que va a ser de 1 al 40. Si i dividido entre 3 es igual a 0, es decir, si es none, ¿no? Y después aquí me regreso a la línea de ejecución principal y pues simplemente le doy print, dict comprehension, y le doy control enter y vean el mismo resultado, ¿no? Pero mucho más sencillo. E inclusive esto lo puse en 3 líneas para que les quede más claro, pero ya cuando lo tengan más claro, simplemente lo pueden poner en una sola línea, o sea, aquí. Así, ya tal cual. En una sola expresión, vean, de forma iterativa ya llené ya llené de datos o ya almacené datos en un diccionario, cuando de forma tradicional lo haría así, ¿no? De una forma más verbosa. Y también ya lo he hecho con listas. Entonces, bueno, esto les va a servir mucho. Yo en su momento en algún punto van a ver el código fuente, lo voy a hacer público aquí en la clase, lo vamos a hacer open source en vivo. Y uso mucho list comprehension para manejar eso. Entonces,
sí vayan adoptando eso. Cuando tengan que hacer una lista y tengan que decir es que tengo que hacer un ciclo for para llenar esta lista de objetos que después voy a usar para procesar lo que sea, pues en vez de usar esta estructura más extensa, pueden usar directamente un list comprehension o dictionary comprehension. Entonces, es hasta aquí esta lección. Esta fue muy cortita y ya. ¿Alguna duda? Ok, vamos a continuar. Hola, pásale. La siguiente lección igual es una lección súper cortísima, pero pues vamos a darle funciones anónimas o lambda functions. Hay veces que, bueno, de una vez lo voy a ir también aquí anotando. Entonces voy a agregar otro texto y un título principal. Lambda functions o funciones anónimas. Durante nuestro flujo de trabajo habrá ocasiones en que tengamos que ejecutar una función que se componga de una sola expresión. En este caso, es recomendable usar funciones lambda o anónimas. Son anónimas porque no les pongo nombre ni las defino, solo es como que una lógica de una línea que quiero usar y desechar. O sea, no tengo que definir una función ni tiparla ni nada, solo es una función auxiliar que en algún punto del algoritmo la uso y ya va ahí, ¿no? Pero sí se comporta como función, recibe un parámetro y retorna algo. Entonces, bueno, aquí como dice, este tipo de funciones no tienen nombre o identificador. No se usa def. Ven que para definir una función usamos def, def, que es como definir función, ¿no? No se usa def, sino lambda. Y vamos a poner un... bueno, aquí hay un ejemplo. Por ejemplo, recuerdan que la función de palíndromo es solo una expresión que evalúa si un string invertido es sí o no y devuelve true o no. Eso podría ser una función lambda en vez de una función completa. Voy a poner ese ejemplo, pero voy a también aquí anotar en el pizarrón y les quiero poner otro ejemplo. De entrada, argumentos y expresión. Ajá, ok. Ok. ¿Recuerdan ustedes que en algún punto cuando expliqué funciones, ejemplifiqué que pues podíamos hacer una función literal de cálculo, ¿no? Que fuera f de x igual a x al cuadrado, ¿no? Y recuerdan que ese f de x solo es tomar el parámetro y elevarlo al cuadrado y ya. Eso podría ser una función anónima en lugar de una función completa. Entonces, voy a poner lo más importante aquí. Lambda functions. A destacar, son anónimas. Keyword lambda se usa se definen con lambda, ¿no? Lambda en lugar de def. Cuando son anónimas me refiero a que no tienen nombre, no se nombran, solo se expresan, ¿no? Y ahorita les enseño un ejemplo. Solo pueden ejecutar una sola expresión de Python, solo pueden ejecutar una expresión, una sola expresión, es una función de una expresión y pueden recibir parámetros. Pueden recibir parámetros. Entonces, recuerdan ustedes que teníamos aquella función que se llamaba, vamos a ponerle x al cuadrado. Vamos a ponerle cuadrado, ¿no? Teníamos aquí def la vez pasada, ¿no? Cuadrado, que recibe como parámetro la x, que es un entero. Pues cualquier número elevado al cuadrado es otro entero, entonces devuelve un entero también. Y simplemente lo que hacía era un return, bueno, algo así, ¿no? Return x al cuadrado, ¿no? Nada más. Entonces esto es una función completa, tipada y todo, pero esto podría definirse, bueno, esto de forma tradicional, ¿no? Y con una función lambda sería así. Con una función lambda sería simplemente poner lambda, los argumentos, que sería x, 2 puntos. Aquí hay que ver si lo puedo tipar o no, ahorita lo checamos, pero solo pongamos a decir que la función lambda recibe x, 2 puntos, y aquí voy a ejecutar la expresión, que sería retornar x al cuadrado.
Es una sola línea, ni siquiera nombro la función, estoy diciendo lambda recibe x y devuelve x al cuadrado, y es lo mismo. Vamos a probarlo y a ver si, bueno, lo hice a capela, vamos a ver si no me da problemas. Si le pongo lambda x al cuadrado, no, y defino, o sea, por ejemplo, le pongo cuadrado es igual a cuadrado guión bajo lambda es igual a lambda x y dos puntos retorna x al cuadrado. Y si llamo la función cuadrado lambda y le paso el 2, me retorna 4. Vean, sí. Y bueno, sí la puedo nombrar porque vean, aquí estoy como que almacenando, no estoy definiendo una función, es distinto, estoy almacenando la función lambda en este valor, pero no estoy, o sea, no estoy definiendo una función tradicionalmente, ¿no? Entonces aquí yo casi no he trabajado con funciones lambda, sí son importantes, pero en mi caso de uso, tal vez hay oportunidades en mi trabajo que la podría usar. Quiero preguntarle a Gemini, ¿hay manera de tipar esto correctamente? Porque ya saben que soy muy metódico con el tipado. ¿Se puede tipar una función lambda en parámetros y return? Porque como es muy sencilla, tal vez no se pueda, ¿eh? Hola, sí es posible tipar una función lambda en parámetros y return en Python. Bueno, mira, se usa la misma sintaxis que para tipar funciones regulares y aquí te va un ejemplo de cómo tipar la función lambda. Aquí básicamente estoy tipando dentro de la variable. Al definir la variable, si se dan cuenta, me llama un tipo callable. El tipo callable es una función, o sea, lambda es una función, a fin de cuentas. Entonces hay un tipo especial de Python que se llama callable y recibe un entero como parámetro y devuelve un entero. Pero inclusive si lo quiero, dame una explicación extensa de esta anotación de tipo y le pongo el callable que recibe dos cosas, un entero entre corchetes y otro entero normal. Le doy enter y dice, con gusto te doy un explicación. Callable. En Python, callable es un tipo genérico que se usa para indicar que una variable es una función o un objeto llamable o ejecutable, ¿no? Algo que se puede ejecutar como una función. Aquí vamos a entender dentro de este callable cómo se compone el int, el entero que está entre corchetes, y luego el entero que no está entre corchetes. Este primer entero entre corchetes, dentro de los corchetes, representa los tipos de argumentos que la función acepta. En este caso solo acepta un argumento entero, entonces por eso lo pongo entre corchetes. Ahorita lo pongo en el pizarrón también. Y en dice, espera un solo argumento de tipo entero. Por eso dentro de los corchetes solo recibe entero, pero si recibiera más le pondríamos coma ahí en str o lo que sea. Si la función aceptara dos argumentos, por ejemplo, un entero y un string, se escribiría como int str. Y el segundo int es lo que devuelve, representa el tipo de retorno de la función. En este caso indica que la función devuelve un valor de entero de tipo int. Entonces, aquí, igual dentro del módulo typing, voy import, from typing, import callable, y sabemos que esta función lambda es un tipo callable o un tipo llamable que para su primer parámetro o sus parámetros solo es un entero y la segunda parte es lo que devuelve solo un entero. Por ejemplo, si yo aceptara float, también podría poner float, ¿no? Vamos a poner que acepte entero y float y si le pongo 2.2, ahí está. No, de hecho, Python como es muy laxo, o sea, acepta entero y float. Sí, entonces, 2, ¿no? E inclusive, aunque yo aquí no lo pusiera, como Python ya les había explicado en la primera clase que Python es de tipado dinámico. Aunque yo aquí le ponga que solo acepta entero, aún así me hace pero esto ya es salirse. Es un poquito para definir bien las cosas y hay manera de sí bloquear esto en Python, de hacerlo como de tipado estático, pero hay que hacerlo por encima con una herramienta que se llama MyPyC. O MyPy y MyPyC. Pero dejemos que soporta entero y float, ¿no? Como parámetros. Puede recibir entero y float como parámetros y devuelve... No, pues también puede devolver entero y float. Entonces aquí vamos a importar el tipo union y aquí ponemos que
y puede devolver union de entero o float, ¿no? Y inclusive para quitarnos bien de la duda, siempre, pues no está de más decirle, ¿está bien tipado esto? Según yo sí. Vamos a ver qué dice Gemini. Hola, el tipado de la función puede mejorarse, o sea, está bien, pero puede ser más preciso, ¿no? Aquí indica que la función acepta argumento que puede ser entero o float y devuelve un valor que también puede ser entero o float. Ajá. El problema es que Callable sugiere que la función puede aceptar dos argumentos, pero en realidad solo acepta uno. Ok, miren, aquí puedo poner. Ok. Entonces aquí para definir que solo aceptamos un argumento ponemos doble union. Aquí ya estoy siendo más explícito. Entonces ya, o sea, si están viendo, recuerden que los argumentos pueden ser varios, ¿no? Entonces aquí ya le estoy poniendo que solo recibo un argumento dentro de estos corchetes. Entonces, solo recibo un argumento, uno solo, puede ser entero o float, y devuelvo un valor que puede ser entero o float. Si yo, como lo tenía antes sin el union, estaba explicando que podía recibir dos argumentos, lo cual no es cierto. Entonces, bueno, aquí está bien tipado, ¿vale? Y esta es una función anónima lambda. Tengo otro ejemplo tradicional. Esto para los cuadrados. Voy a poner otro ejemplo que es lo del palíndromo, ¿no? Bueno, y la sintaxis, les voy a poner aquí el sintaxis, ¿no? Que sería lambda, no, se los voy a poner como texto. Aquí voy a editar esto, el primer párrafo que escribí, y le voy a poner, la sintaxis es la siguiente, y voy a poner aquí entre lambda, argumentos, dos puntos, expresión. Lambda. Esta sería la sintaxis de la función lambda. Usamos la keyword o la palabra especial lambda, los argumentos que recibe la función y la expresión a ejecutar sobre esos argumentos. Y eso sería todo. Tengo un ejemplo aquí en el apunte donde podemos usar una función lambda para reimplementar el código de analizar si una palabra es, o un texto, un string es palíndromo o no. Entonces voy a agregar un texto que diga, puedo reimplementar el proyecto palíndromo usando una función lambda. Vamos a ver cómo. Primero lo voy a hacer sin tipar. Entonces le voy a poner palíndromo, que va a ser un callable, que va a recibir como único parámetro un string y va a devolver un booleano. Va a ser true o false, ¿no? ¿Están de acuerdo? Y esto es igual a lambda, que recibe string. Va a trabajar con este string como parámetro. Y dos puntos, eso quiere decir que con ese string va a ejecutar la siguiente expresión, que es comparar si la string es igual a la string invertida, ¿no? O sea, dos puntos, menos uno. Y esto va a devolver true o false. Bueno, déjenme hago pantalla completa. Y le doy aquí en un print de palíndromo y le pongo Anita, no, Ana, Ana, así tal cual, porque no estoy convirtiendo nada en minúsculas. Recapitulemos antes de ejecutar. Tengo la función anónima palíndromo, que es un objeto callable o ejecutable, que recibe como único parámetro un string y devuelve un tipo bool. Y ya defino mi función anónima lambda, donde voy a recibir string y dos puntos, y la expresión que voy a ejecutar es comparar el string versus el string invertido. Ustedes saben que el operador de comparación analiza si es igual y devuelve true o false, ¿no? Y ya llamo a la función palíndromo anónima usando la palabra Ana y me debe devolver true, ¿no? Y si le paso Daniel, me va a dar false. Entonces vean, en una sola línea de código, bueno, en otra con el print, ¿no? Pero en una sola línea de código ya reimplementamos una función que nos llevó un ratito. Entonces aquí es cuando ustedes vean que tienen que hacer una expresión, un procesamiento que sí recibe parámetros, pero que solo es una expresión de Python, la pueden hacer anónima y desecharla, para no estar definiendo funciones y funciones y funciones, ¿no? Y vamos bien, ¿eh? Porque ya eso sería todo. ¿Alguna duda? Todo de funciones lambda. ¿Alguna duda? Y ya hasta aquí llegamos a funciones lambda. Vamos a ver qué sigue. Y vean, apenas vamos al 30%, ¿no? Así ya les expliqué el nuevo temario, ¿no?
Hay otras que se llaman funciones de orden superior. Aquí, pues suena bien voy a tomarle foto al pizarrón primero. Las funciones de orden superior básicamente son, o sea, funciones que reciben otra función como parámetro. Entonces son como un envoltorio de funciones. Y esto está más enfocado al paradigma de programación funcional. O sea, ahorita les hablé de programación orientada a objetos, que es lo que vamos a ver en el curso intermedio. Esto está más enfocado a programación funcional, pero también es útil. En este caso, vamos a ver funciones de orden superior, que son las filter, map y reduce. Aquí ya les va a ayudar para filtrar datos sobre conjuntos, estas funciones. Entonces, yo no las uso tanto en lo personal porque yo soy más de programación orientada a objetos, pero existe el paradigma funcional y espero que esto les sirva si algún día tienen que manejar filtrado de datos y eso. Entonces voy a agregar otro título grande que se llama, lo voy a poner en inglés, también se llaman High Order Functions, que sería filter, map y reduce. Ya se imaginan, tan solo filter significa filtro, map es mapear y reducir es pues, literalmente de un conjunto de datos, redúceme. Un poquito como, bueno, no es necesariamente, pero ven que cuando sacan el determinante de una matriz, eso es un poquito reducir a una matriz a un número, ¿no? Algo así para que se lo imaginen. Entonces, bueno, son funciones que reciben como parámetro otra función y también pueden retornar funciones. Entonces, una función normalmente recibe como parámetro datos, los manipula y retorna datos. En este caso, una función de orden superior recibe funciones y puede devolver datos o otras funciones. Y aquí hay un ejemplo simple, que bueno, está un poco burdo, pero aquí hay un ejemplo simple. Primero, defino una función. Primero defino dos funciones, una que se llame hola, que no retorna nada, solo hace un print, retorna known, simplemente hace un print de un hola, ¿no? Después defino otra función que se llame adiós, ¿no? Que igual no retorna nada, known, y solo es un print de adiós, adiós. Y si llamo hola, ay, perdón, no se me subió todo, no, me cambié de etapa. Si llamo hola, pues me imprime el hola, esa es una función, y pongo adiós, me imprime el adiós, ¿no? Son dos funciones distintas. Y hasta aquí arriba tengo una función que se llama saludo, entonces si defino def saludo y le paso como parámetro una función, por eso aquí ayuda el tipado, yo ya defino que es un callable. Si ven aquí en el apunte, solo le pongo saludo func y ejecuta la función. Está medio ambiguo esto. Si yo, bueno, aquí ni voy a poner que retorna, pero si yo aquí pongo que def saludo recibe como función un callable, es que estoy pasándole una función a otra función, ¿no? Y ejecuto la función. Entonces, aquí esto es como un wrapper. Esta es la función esta es función de orden superior porque recibe como parámetro un tipo callable, ¿no? Entonces ya aquí tengo la función saludo. Entonces yo pues ya puedo poner saludo, hola, y me da el hola. Y si le pongo saludo, adiós, me da el adiós. Como ven es como un wrapper. Bueno, es que no quiero usar tantos anglicismos. Es como una capa sobre una función. O sea, es una función que es una capa sobre otra función. También recuerdan que cuando hicimos... ¿Qué era? Pues creo que, el comprobador de números primos, ¿no? Ven que era una función que hacía todo el algoritmo y te devolvía true o false si un número era primo o no. Y ya después hicimos otra función que llamaba esa función y ya te decía en un lenguaje más semántico, este número es primo, este número no es primo. Entonces esa función es como un envoltorio sobre la función original. En este caso es todavía más explícito porque literalmente esta función de orden superior recibe la función y la ejecuta. Si yo defino otra función que se llame def flirt y le doy 2 puntos, le pongo print
hola, qué guapa estás, ¿no? Porque flirt es ligar, ¿no? Y le pongo, y esta es otra función, ¿no? Entonces yo puedo tomar esta función de orden superior y pasarle el flirt y ya me da esto. Entonces es como hacer una capa por encima de funciones, ¿no? Dicho esto, ya que les quedó claro cómo es que una función de orden superior no opera con datos sino con otras funciones, vamos a continuar. Esto es útil para separar lógica común de operaciones específicas. Por ejemplo, bueno, voy a acabar de leer y les voy a poner otro ejemplo. Reutilizando código y haciendo más óptimo el desarrollo y mantenimiento de código. En siguientes lecciones usaremos este tipo de funciones en nuestro código, pero por ahora es importante conocer algunas funciones de orden superior naturales de Python como filter, map y reduce. Por ejemplo, esto de encapsular lógica común, por ejemplo, yo podría decir que saludo, me pongo una interfaz así que yo ponga bienvenido al algoritmo de Dani. 2 puntos y un salto de línea. Entonces aquí yo puedo tener lógica distinta que es hola, adiós y hola, qué guapo estás, ¿no? Entonces yo aquí ya siempre me voy a poner bienvenido al algoritmo de Dani y lo que salga en la otra función. Y si le pongo que ponga hola, siempre me va a respetar el bienvenido al algoritmo. Le pongo adiós y así. Entonces esto es encapsular lógica también, o sea, la parte que siempre se va a repetir o bienvenido, sí, ¿no? Pues el bienvenido o cualquier cosa, ¿no? Y ya lo que cambia es la función, ¿no? Entonces sirve para encapsular lógica, para modularizar. Y dicho esto, podemos crear nuestras propias funciones. Y esto se podría profundizar más, pero ya no da tiempo. Ya desde en el curso intermedio, inclusive hay una cosa que se llaman decoradores. Si yo pusiera aquí, por ejemplo, @saludo, lo que podría hacer con este decorador es que primero se ejecute esta función y ya después me ejecuta esta, que también es como hacer funciones, pero esto ya no da tiempo. Ya ahí se inscriben al curso intermedio si quieren. Vamos a ver la primera función de orden superior natural de Python, o la que viene por defecto, que es una función que viene en la biblioteca estándar que se llama filter. Y vamos, bueno, yo aquí lo planteé con el siguiente objetivo. Abordemos filter con el siguiente objetivo. Obtener los números nones del objeto lista-números usando list comprehensions, ¿no? Primero, lo que vimos ahorita hace un momento. Podemos usar list comprehension, lo cual está muy bien, nos ahorra mucho. Entonces voy a poner así tal cual lista-números, que va a ser una lista de enteros y que lo quiero del... A ver si me sugiere ahí. Ay, cuando me tiene que sugerir código, no me sugiere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, hasta el 12, ¿va? Tengo una lista de enteros del 1 al 12. Voy a crear otra lista de enteros que se llame nones y aquí voy a usar list comprehension para iterar sobre lista números. Entonces le pongo i, el elemento i, for i in lista-números. Si i entre 2 es distinto, el residuo es distinto de 0, o vamos a mantenerlo como lo teníamos antes. Si el residuo de i entre 3 es distinto de 0, y le doy en print nones, ¿no? ¿Qué hice aquí? Igual para que no se pierdan. Tengo este objeto primero, ¿no? Supongamos que esta lista es la obtuvimos externamente, ¿no? La bajamos de una API o de un CSV. No la generamos nosotros, ¿no? Y después solo quiero extraer los números nones de esa lista. Entonces aquí creo una list comprehension donde digo, del objeto lista números, toma todos los objetos y cada vuelta va a ser un i. E inserta ese i a la lista, pero solo si i entre 3 su residuo es 0, ¿no? Entonces aquí hay un ejemplo sin usar rangos, sin usando otro objeto, cómo crear una lista bajo ciertas condiciones. Y hasta aquí todo bien, 2 líneas, ¿no? Bueno, una línea, porque ya tenemos 2 líneas. Ya teníamos el objeto, la nueva lista que creamos con list comprehensions y print nones. Filter también nos permite, digamos, hacer eso, pero de una forma todavía más sencilla. Le voy a poner aquí otra celda de código, comentario. Usando filter, puedo usar nones-filter, que también va a ser una lista de enteros. Y de entrada, hagan de cuenta que filter nos devuelve un iterable.
Tampoco da tiempo en entrar tan a profundidad que es un iterable, pero es como una colección, pero al momento de que se está ejecutando. Dejémoslo así. Entonces, vamos desde afuera hacia adentro. Como sé que es una lista, todo lo que me devuelva filter lo quiero castear a tipo lista, porque no me devuelve el objeto como tal, me devuelve el iterable, que es como el callable, ¿no? De entrada yo lo quiero castear a tipo lista. ¿Y qué quiero castear a tipo lista? Lo que me devuelva filter, aquí ejecuto filter y le paso una función lambda. O sea, inclusive si yo le pongo aquí encima, filter, retorna un iterador, así, yielding es como iterando, pero un poquito distinto, lo vamos a ver en el curso intermedio. Esos ítems y los pasa por una función. Por eso es una función de orden superior. Vamos a terminar el código y se los explico. Define una función lambda que recibe un parámetro x y si x dividido entre 3 es igual a 0, es lo que evalúa, añádelo, añádelo a lista-números. No. ¿Dónde está? Este código, mylist. A ver qué pasa si lo pongo con mylist. No, sí sería lista-números. Ok, sí, ya entendí. Voy a ejecutar y les explico, ¿va? Le doy print nones-filter y obtengo el mismo resultado. Ahora, aquí no se me confundan, porque aquí, si bien es más sencillo, se pueden llegar a decir que ya está anidando mucho. Vamos a retornar lo de funciones de orden superior, vamos a retomarlo. Si se fijan bien, dense cuenta que filter recibe una función como parámetro, una función lambda. Entonces, en este caso comenzamos con filter y la sintaxis es filter, o sea, es una función, filter es una función y esa función recibe como parámetro otra función que es el lambda, ¿no? En este caso es una función lambda, por eso es función de orden superior. Lambda x, distinto de 3 igual a 0, ¿no? Esto es una función, lambda function, y recibe otro parámetro, que es el objeto sobre el cual va a iterar. Entonces sería lista-números. Recibe dos parámetros, este sería objeto a iterar. Entonces aquí básicamente le estoy diciendo, toma, cómo funciona filter, ¿no? Toma lista num, lista-num, y devuelve solo los valores para los que lambda, porque aquí recordemos, o sea, aquí va a tomar el primer elemento de la lista y lo va a evaluar. Si esto da true, lo agrega al filter. Después va a tomar el siguiente elemento. Si esto devuelve false, no lo agrega. Después va a tomar el 3. Si esto es none, lo agrega. Va a tomar el 4. Si es none, no lo agrega. Porque esto es lo que hace filter. O sea, toma, digamos que este es el filtro a aplicar. Esto devuelve true o false. Entonces toma el objeto y si es true, lo agrega. Y si es false, lo descarta, ¿no? Así funciona la sintaxis. Y todo esto hay que castearlo. Por eso hay que castearlo, por ejemplo, a tipo lista. Ya el resultado final de filter lo casteamos a lista y ya nos devuelve el objeto, que es lo que tenemos aquí. Entonces aquí ya retomando el código. ¿Dónde se cayó mi...? Ya vi la tapita. Retomando el código, pues lo voy a subrayar. Filter es una función de orden superior porque recibe como parámetro una función, ¿no? Y filter, como su nombre lo dice, filtra. Entonces, le estoy diciendo, toma lista de números y para cada lista filtra si es none. O sea, ejecuta esta evaluación. Si te devuelve true, agrégalo a la lista. Y si no, pues no lo agregues. Y así funciona filter. Entonces evalúa elementos de una lista y si se cumple esta función, esta evaluación que es una función, lo agrega a la lista. Y si no, pues no. Y en este caso, pues no. Y si lo quiero cambiar a pares, cambio este 3 por 2 y vean, me cambia los valores, ¿no? Copien o ya copiaron. Ya copiaron, ¿verdad? Vamos a la siguiente función de orden superior, que es similar, map, ¿no? Vamos a texto. Map. Igual lo vamos a abordar por objetivos, que es objetivo. Obtener una lista con los valores al cuadrado
de otra lista. De nuevo con comprehensions sería así. Vamos a tomar la misma lista, ¿no? Que es del 1 al 12, creo, para no estar repitiendo código. Se llama lista-números. Voy a tomar esa misma lista y le voy a poner cuadrados, comprehension, que va a ser una lista de enteros, porque cualquier entero al cuadrado es otro entero. Y aquí simplemente le pongo i al cuadrado, for i in, ¿cómo se llamaba? Lista guión bajo, sí, gracias. Lista guión bajo números, ajá. Y aquí pues simplemente le doy print de cuadrados comprehension. Aquí ya me fui un poquito más rápido, pero creo que sí les queda claro, ¿no? Usando list comprehensions, aquí no voy a hacer un filtrado. Aquí más bien sería, bueno, si lo cambiamos a map, sería toma esta lista y a todos los elementos de la lista aplícales esta función, si lo pasamos aquí. Pero con list comprehensions sería, voy a crear una lista donde todos los elementos i quiero que estén elevados al cuadrado. Cada i lo vas a tomar de lista números. Aquí sería con list comprehension. Y ahora vamos a ver cómo sería con la función de orden superior map, que igual va a recibir una función lambda, ¿no? Aquí va a ver con map, bueno, es map en minúsculas, sería, bueno, ya hasta me lo sugiere, ¿no? Pero le pongo cuadrados, guión bajo map, o sea, vamos a obtener el mismo resultado, pero usando la función de orden superior map, va a devolver una lista de enteros. Y de entrada, lo primero que quiero hacer es castear lo que me devuelva la función map al tipo lista. Después llamo la función map. Y aquí inclusive vemos que map, ¿qué me dice? Vean, aquí map recibe dos argumentos. Recibe la función y los iterables sobre los que vamos a... Aquí vean, map recibe dos argumentos, func y los iterables. Entonces literalmente le voy a pasar lista-cuadrado, sería el iterable. Y le voy a decir, a esta lista aplícale esta función a todos los elementos. A diferencia de filter, filter evalúa, o sea, aplica esta función y evalúa si es o no, y en base a true o false, te lo filtra, literal. Y map es toma todo y remapéalo, cámbialo, ¿no? Entonces vamos a hacerlo. Map, ¿qué quiero? Quiero una función lambda que reciba x y que sobre esa x me la eleve al cuadrado. O sea, recibe como parámetro x y la expresión que quiero que hagas es que eso lo eleves al cuadrado y hazlo sobre el objeto lista-números. Todo eso me lo pasas por map, es decir, aplícalo a todos los elementos del objeto y después me lo casteas a tipo lista y todo esto lo guardo en una variable, ¿no? Después voy a hacer print de cuadrados-map y me tiene que dar exactamente lo mismo que arriba. Y ahí está. Entonces tienen dos opciones. Aquí no les digo usen una, usen otra. La que más se les facilite. Aquí esto es más orientado a programación funcional, pero para que tengan las dos. O sea, aquí estoy creando con Python Comprehension, List Comprehension, estoy creando con esta expresión, estoy creando una lista. Y aquí más bien estoy llamando a la función map, que le digo, toma esta lista, ejecuta esta función y todo lo que te vaya resultando, castéalo a tipo list y esto lo almacenas. Ahí ya es de gustos y de necesidades, lo que más les acomode, pero pues digamos que quien tenga más orientación a programación funcional usará map o high order functions, y quien tenga más orientación a generalista y también a programación orientada a objetos va a usar más list comprehensions. Pero ahí tienen dos formas de resolver el mismo problema, con dos paradigmas y enfoques distintos. Hay una última que se llama reduce, que es yo creo que la que, pues ya queda poquito tiempo, pero sí da tiempo de explicar. Entonces, quiero añadir otro subtítulo que se llama reduce. Esta función superior aplica un lambda a cada elemento de un iterable y lo reduce hasta un solo elemento. Ejecuta la función en los primeros dos elementos del iterable y repite el proceso hasta que solo queda un valor. De ahí su nombre. Entonces vamos a tratar de abstraer eso. Aplica un lambda a cada elemento de un iterable hasta obtener un solo elemento. Es como, por ejemplo, si tuviéramos una lista de puros 2, como multiplicarlos, 2 por 2, y luego eso te da 4. Luego ese 4 lo multiplicas por el siguiente 2, te da 8. Y así hasta que te quede un solo elemento, ¿no?
Entonces, ok, primero vamos a resolver el objetivo usando estructuras de control, pero se tiene, o sea, estructuras básicas y después ya usamos la función reduce. Se tiene una lista con 5 elementos, todos con valor 2, ¿no? Debemos obtener 32, que sería multiplicándolos, ¿no? Obtener 32, que es el resultado de multiplicar todos los elementos de la lista. Entonces, de forma tradicional sería, le voy a poner 2 lista, guión bajo, 2, que va a ser una lista de enteros. Y tengo 5 veces el número 2. Inclusive le puedo poner, vamos a hacerlo con una list comprehension para retomar, y for i in range del 1 al 6, ¿no? Y vamos a ver qué me da. Print lista-2. Para que vean que pueden usar, o sea, en vez de poner 1, 2, así de forma manual, yo ya utilicé aquí una list comprehension para crear una lista. No, pero espérate, no es range. Vamos a, ya me dio curiosidad. Y for i in range, no, aquí deben ser puros 2. A ver, espérenme. Ya me dio curiosidad esto, vamos a sacar la duda. Aquí pues se vale preguntarle. Quiero que solo sean 5 elementos 2. ¿Cómo se podría con list comprehension? A ver si se puede. Claro, miren esta diferencia. Sería 2 for... Aquí más bien va a tomar... control enter. Se los voy a explicar. El guión bajo es que ignore, o sea que sí haz un rango y das la vuelta 5 veces, pero ignora realmente el valor que hay y para cada vuelta pone un 2, así literal explícito. Quiero un 2 5 veces, porque este guión bajo es como ignorar el valor del rango. El guión bajo es ignorar el valor del rango. Entonces literalmente quiero que ejecute 5 veces esto y que me metas 2 en la lista esas 5 veces, ¿no? Aquí no estoy poniendo i porque no es un valor variable, estoy poniendo un valor arbitrario, ¿no? Así sería con list comprehension. 2 for guión bajo in range, ¿no? Ok, ya tengo mi lista de 2. ¿Y qué es lo que quería hacer? Un ciclo for seguramente, ¿no? Ok, con otra lista, entonces sería cuadrados. Va a ser otra lista de enteros. Con otra list comprehension, ahí sí voy a iterar, le pongo i al cuadrado for i in lista-2. Ok, para abordar el map. No, perdón, no. Reduce. No, sí es con, no, olvídenlo, es con, ya decía yo. Tenemos una lista con 5, 2 y vamos a poner un resultado que sea igual a 1, es un entero. Aquí es donde vamos a ir actualizando el resultado, ¿no? Empezamos con 1 porque cualquier número por 1 es el mismo número. For i in lista 2, vamos a añadir el resultado. Espérenme, no, esto está mal. For i in lista 2, 2 puntos. Resultado es igual a resultado por i. Entonces aquí realmente estoy multiplicando, por ejemplo, 2 por 1, ¿no? En la primera vuelta vale resultado, vale 1. Y el primer elemento es 2. Entonces 2 por 1 va a ser 2. Entonces aquí el resultado va a cambiar a 2. Luego en la siguiente vuelta va a tomar 2 por el siguiente elemento que es 2. Entonces va a cambiar resultado a 4. Y luego va a multiplicar 4 por 2 que va a dar 8. Y así sucesivamente hasta obtener el 32, ¿no? Entonces ya al final quiero hacer el print de resultado y esto me tiene que devolver un 32. Ahí está. Así lo haríamos de forma tradicional. Literalmente agarramos un ciclo for y fuimos multiplicando y actualizando la variable resultado hasta que iteramos sobre todo, ¿no? Utilizando reduce. Bueno, otra cosa. Map y filter, como ven, están... O sea, no hay que importar nada, ¿no? Pero para utilizar reduce sí hay que hacer un import que se llama functools. Del módulo from functools, import reduce, ¿no? Después, si le pongo resultado-reduce, que va a devolver un entero, aquí le pasamos un reduce, donde recibe 2 parámetros. O sea, miren, aquí hay un ejemplo de una función lambda que recibe 2 parámetros, no 1. Recibe x, y
¿Y qué hago con esos dos parámetros? Le pongo 2 puntos y me multiplica, me los X por Y. Y va a repetir eso hasta que se acaben los elementos de la lista y me quede un solo resultado. Aquí es un poquito como filter o map. Ven que map toma la lista, aplica la operación y me devuelve el mismo elemento de la lista. Y vuelve a tomar otro elemento y en otro elemento de la lista me lo devuelve. Entonces me devuelve una lista del mismo tamaño. Pero reduce lo que hace es pues, literalmente ir reduciendo, multiplica y me va actualizando el resultado hasta que me devuelve un solo elemento. Entonces literalmente va aplicando y reduciendo. Va reduciendo una lista, en este caso multiplicándola. También se podría sumar, por ejemplo, hasta que quede un resultado. Entonces, si le doy en print, resultado reduce, me da el 32. ¿Qué pasa si en X por Y le pongo más bien X más Y? Me va a dar 10, porque 2 más 2 más 2 más 2 más 2 es 10, ¿no? Entonces, aquí es una manera igual de hacerlo. La que más se les facilite, ¿eh? A mí me costó un poquito a entender esto, pero básicamente es una función que toma un iterable y toma una función que recibe otra función y un iterable como parámetro. Y entonces aplica esa función de parámetro al iterable de ciertas formas. Map lo va haciendo uno por uno, filter lo aplica solo si se cumplen ciertas condiciones y reduce lo va aplicando hasta que reduce un solo resultado, ¿no? Es importante que lo sepan. Yo, en lo personal, no lo uso mucho. O sea, no es que yo haya hecho de todo, pero sí he hecho varios proyectos y no lo he usado tanto. Pero es importante que lo tengan ahí en sus apuntes, ¿no? Para que si un día lo usan o ven que alguien usa reduce, tengan entendido que prácticamente aquí es un iterable y este iterable se va a aplicar a los elementos de esta lista hasta que quede un solo resultado, ¿no? Si alguien usa un map, ya que les queda claro que van a tomar una lista y va a devolver una nueva lista, un nuevo objeto, donde todos los elementos de esa lista se les va a aplicar esto. Es un poquito como cuando multiplicamos, por ejemplo, map es un poquito como multiplicar una matriz por un escalar. Ese escalar se multiplica a todos, pero por ejemplo, cuando multiplicamos una matriz por un vector, se reduce. Entonces ahí para que lo comparen con álgebra lineal. Muy bien, pues hasta ahí creo que ya. Bueno, en este caso, la mayor diferencia es que la función lambda tiene parámetros A y B. En la primera iteración será el primer elemento de la lista y B el segundo. Y ya después ya lo va a multiplicar así. Pero bueno, también aquí hay un ejemplo de cómo una función lambda una función lambda puede recibir dos parámetros. Entonces lo marco como completado. Quedan 5 minutos. Sí los quiero aprovechar. Bueno, aquí, por ejemplo, yo pensé que nos íbamos a tardar más, pero entonces vamos bien con la agenda. Ni siquiera he preparado esta lección. Para el lunes ya vamos a empezar ahora sí a trabajar con archivos reales. Ya vamos a pasar de la choza de los super pequeñines a la choza de los pequeñines. Porque ya vamos a tener vamos a... Sí le tomé foto a esto, ya ni me acuerdo. Le voy a tomar foto porque quiero tener en pizarrón también filter, map y reduce. Ya vamos a trabajar con datos reales, ¿no? Yo les voy a preparar un CSV y ya vamos a ver esto trabajando con archivos y vamos a ver también conectándonos a APIs. Entonces vamos a tener la opción de trabajar online y offline, ya con datos reales. Quiero utilizar estos 5 minutos para, bueno, de entrada detener la grabación. Gracias a los que vieron en YouTube